Las movilizaciones sanitarias siguen marcando este último tramo de la legislatura. En el horizonte una nueva huelga para el 4 de abril, que llega con división entre los sindicatos. La han convocado Comisiones Obreras y la ISAE. El motivo: no comparten el acuerdo al que han llegado UGT y la Consalud y que servía para desconvocar el paro previsto para mañana, día en el que no habrá huelga, pero sí una concentración frente al Parlamento, coincidiendo con el Pleno, el penúltimo antes de que se disuelva, en el que se debatirá la proposición de ley para mejorar las condiciones laborales de los facultativos. Y todo en un día en el que se ha dado un nuevo avance en otro asunto: el traspaso de las competencias de tráfico. Reunión de la Junta de Transferencias entre la Comunidad Foral y la Administración General del Estado para aprobar el acuerdo para el traspaso de la competencia, que se hará efectivo el próximo 1 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Sobre la mesa, muchos asuntos en el dilema de hoy. Comenzamos. Arranca aquí el dilema de hoy, como ven, de nuevo con esas movilizaciones sanitarias centrando este último tramo de la legislatura. Saludamos a quienes nos están los invitados de hoy en este dilema. Saludamos a Ángel Ansa por parte de Navarra Suma. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues buenas noches, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros una noche más. Por parte del PSN, Ainhoa Unzu. Muy buenas noches, bienvenida también. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Javi Aracama, de Grababay, muy buenas noches, bienvenido también. Gracias, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y Txomin González, por parte de H. Bildu, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Gabón. Bueno, pues arrancamos, pero para ponernos en situación, esos últimos movimientos que ha habido, división entre los sindicatos después de que ayer se llegase a un acuerdo con Salud, de la intersindical, los sindicatos mayoritarios, los otros no. Vamos a ver cómo está la situación y las novedades de hoy respecto a este asunto. Así anunciaban los sindicatos no firmantes del acuerdo con Salud el nuevo paro del próximo 4 de abril. Iniciamos una convocatoria de huelga, una andadura diferente, solo con los 3 sindicatos que estamos aquí. Anuncio que ocurre después de que UGT y LAB desconvocaran la huelga prevista para el próximo jueves. Desde estas fuerzas sindicales califican de irresponsable el consenso alcanzado con el Gobierno de Navarra. Llevar a la ciudadanía a una manifestación y de todo lo que estamos reivindicando no aparezca nada. Además, insisten en que buscan una sanidad pública de calidad que afirman empieza mejorando las condiciones de los trabajadores. Osasunbidea, la semana que viene o dentro de un mes va a tener las mismas condiciones que tenía ayer. Por su parte, desde UGT insisten en que creen que hay garantías para que el acuerdo se cumpla. Dicen que sus líneas rojas eran la exclusividad y la carrera profesional, medidas reflejadas en el documento. Y por responsabilidad teníamos que firmarlo, no podemos llevar a los trabajadores a una huelga sabiendo que ya tenemos todo lo que se puede conseguir en este momento. Aunque la huelga esté prevista para la primera semana de abril, mañana los sindicatos que no están de acuerdo con este pacto se concentrarán frente al Parlamento. Se concentrarán frente al Parlamento y precisamente sobre sanidad y sobre algunas de las reivindicaciones, pero del sindicato médico se va a hablar mañana en ese penúltimo pleno de la legislatura. Comenzamos por aquí, Ángel Ansa, que es lo que se lleva mañana a ese pleno, con esas movilizaciones y con ese cambio también entre los propios sindicatos que hemos escuchado hoy. Bueno, nosotros llevamos tiempo diciendo que estas negociaciones que se iban haciendo ahora, a última hora de la legislatura, pues es fruto de un proceso mal hecho tanto por parte del Departamento del señor Remírez a través de Función Pública como por supuesto del Departamento de Salud de la señora Indurain. Yo quiero recordar que al inicio de la legislatura se habían hecho una serie de promesas a los profesionales sanitarios, ha pasado la legislatura, no se ha hecho nada y ahora vemos cómo se llega, como digo, a última hora con prisas, negociando de mala manera, porque esto en lugar de hacerlo de manera conjunta se ha ido haciendo negociaciones a través de parches. Cuando llegan a un acuerdo con unos, saltan otros con las quejas, es decir, va saltando una serie de cosas que, como digo, es fruto de una mala negociación, de una mala planificación por parte del Gobierno y así pues llegamos a última hora, como dices, en el penúltimo pleno mañana, donde se debatirá en este caso esa proposición de ley para modificar
esa ley con las retribuciones del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud. Bueno, se recogen ahí una serie de medidas que nosotros venimos reclamando durante toda la legislatura, lo hemos reclamado muchas veces. La última vez, hace poco más de 3 meses, en el debate de los presupuestos, llevamos una serie de medidas, todas ellas fueron rechazadas y ahora resulta que muchas de ellas se incluyen en esta proposición de ley de mañana. La verdad que nosotros en esta ocasión mostramos una vez más disposición para tratar de llegar a acuerdos con el Gobierno y negociar. Una vez más se nos volvió a dar con la puerta en las narices y bueno, pues hicimos una serie de peticiones, de cosas que creíamos que se tenían que incluir. Bueno, algunas vemos que se han recogido, otras vemos que no. Luego, pues, si quieres, entraré un poco más en detalle de cuál es la situación a día de hoy. Ainhoa, ¿qué es lo que se lleva mañana a ese pleno? Que en principio todo indica que saldrá adelante, ¿no? Sí, todo indica que saldrá adelante, primero porque hay una cuestión muy importante que se le olvida trasladar al señor Ángel Alsa, el portavoz de Navarra Suma, y es que esto no es cuestión de qué quiere cada grupo, sino es cuestión de qué está negociado dentro de las mesas correspondientes. Mañana lo que se va a plasmar es un gran acuerdo político, pero que no es otra cosa más que la refrenda del respaldo sindical que ha obtenido todas estas medidas que son retributivas para el personal sanitario y también se amplía también al resto de la función pública y de las condiciones laborales, también de los sanitarios y también extensivo al colectivo de la función pública. ¿Por qué? No solamente porque es necesario mejorar esas condiciones laborales, que como Partido Socialista siempre tenemos que estar en esa mejora continua, sino que además estamos más que convencidos de que esas mejoras en las condiciones va a mejorar también en la calidad de atención al paciente, en este caso si hablamos de salud, o la atención al ciudadano, y sobre todo lo que va a servir va a ser para fortalecer los servicios públicos de nuestra comunidad. Somos muy conscientes que este gran acuerdo, que es un acuerdo, insisto, es un gran acuerdo sindical, que tenemos ese acuerdo de todos los sindicatos que va a ser refrendado por al menos la mayoría política de nuestra comunidad, son medidas que en estos momentos solamente podemos hablar de a corto plazo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que si hablamos en materia sanitaria, lo que se necesita realmente es una reforma en profundidad de nuestro sistema, sobre todo de atención primaria. Y en eso estamos trabajando en poner las bases para una nueva ley foral de salud que mejore todo el ámbito sanitario y ponga una ley de salud realmente adecuada a las necesidades del siglo XXI. Y yo también, bueno, como creo que queremos hablar todos de este asunto, pues sí que y tenemos más rondas, pues sí que me gustaría decir también pues todas las mejoras que va a tener estas leyes que se van a aprobar mañana en el Parlamento de Navarra y que desde luego redundan en la mejora de asistencia sanitaria de toda Navarra prácticamente. Javi Aracama. Sí, creo que es importante atender al marco del que venimos, ¿no? Venimos de unos servicios públicos muy tensionados durante toda la pandemia, con cierta sensación en parte de los y las profesionales de que no ha habido una correspondencia social y sobre todo institucional al esfuerzo que han hecho durante la pandemia. Luego ha pasado lo que ha pasado, ha habido una tensión muy fuerte entre oferta y demanda, la inflación empezó antes de la guerra de Ucrania, por mucho que se quiera señalar solo a la guerra, pero ya teníamos inflación. En otoño de 2021 vino la guerra de Ucrania, inflación de precios. Yo creo que esto ha hecho un cóctel bastante explosivo y bastante demoledor, y ante ello pues han venido reivindicaciones laborales. Ahora nos estamos centrando en las del ámbito sanitario, pero podemos hablar de unas cuantas huelgas que ha habido anteriormente, de reivindicaciones de distinto tipo, ¿no? No solo en lo público, también en lo privado, pero en lo público con especial intensidad. Ante esto, bueno, yo creo que en el ámbito sanitario, si queréis luego pasamos a algún otro, creo que ha habido un error conceptual de inicio sobre cómo se debían llevar a cabo las negociaciones. Lo hemos dicho más de una vez desde Gero a Bai. Esa negociación a dos con el sindicato médico basado en mejoras prácticamente exclusivamente retributivas, que en realidad no iban a generar una gran mejora del sistema público de salud, nos pareció un error. Creemos que se tenía que haber enfocado de otra manera, desde la mesa sectorial, desde la mesa general de la función pública,
Y de ese comienzo un poco torcido, pues ha venido lo que ha venido después, ¿no? Unos sindicatos que en principio estaban simplemente dispuestos a negociar en los ámbitos que les correspondía, que enseguida te montan una huelga, etcétera, ¿no? Respecto de lo de mañana, bueno, lo aprobaremos porque creemos que aporta mejoras, pero es evidente que no las suficientes, ¿no? Es evidente que necesitamos mejoras muy sustanciales en la atención primaria. Teníamos una estrategia de atención primaria que se elaboró durante la anterior legislatura y esta, no sé por qué, no se ha desarrollado. Es una estrategia que nos hubiera permitido, desde luego, estar en otra situación, abordar los problemas que tenemos de otra manera. Tenemos un problema muy gordo con las listas de espera, desde luego. Esto no se va a solucionar a corto plazo, pero necesitamos medidas de choque ya. Y son medidas que, con los acuerdos a los que se está llegando estas últimas fechas, bueno, no se va a solucionar estos problemas estructurales. Y ahí creemos que hay que seguir insistiendo, hay que seguir negociando, hay que seguir consensuando con todos los sindicatos en las mesas correspondientes. Txomin, al respecto, no sé si es suficiente lo que se lleva mañana o lo que se va a proponer mañana en el Parlamento. Sí, coincido con Aracama y con ANSA en el sentido de que el proceso negociador ha dejado mucho que desear. Se inició no respetando la legitimidad que tiene la representación sindical, no llevando la negociación a los foros que están legítimamente recogidos en la normativa, y eso ha generado una cascada de reacciones que luego está siendo difícil el poder encauzarlas. Creemos que la proposición de mañana, la proposición de ley, recoge una parte de esas reivindicaciones que el personal estaba haciendo a salud. Otra parte quedan pendientes de desarrollar. Pensamos que el compromiso que se ha mostrado por parte de las organizaciones políticas que mañana vamos a apoyar la proposición de ley son, yo creo que claras. Desde luego la Euskal Herria Bildu tiene todo el interés del mundo de que se desarrollen de forma íntegra todos los acuerdos que se han firmado, los que firmaron con las distintas organizaciones sindicales. Creemos que es difícil recuperar la confianza en el equipo de negociación del departamento por todos estos inconvenientes con los que nació el proceso de negociador, pero desde luego por nuestra parte vamos a echar el resto para garantizar que todo lo que se firme se cumpla. Entiendo que haya desconfianza, entiendo que algunos sindicatos no terminen de fiarse de esa buena voluntad del Gobierno, pero también pienso que en las fechas que estamos hay que ser conscientes de que el compromiso es más un compromiso político de desarrollar esos acuerdos que el tener una certeza, una norma que les garantice que eso se va a cumplir. Decíamos, Ángel Ansá, que en principio va a salir adelante. No sé el posicionamiento de Navarra Suma, si el sentido de ese voto mañana. Bueno, nosotros creemos que la proposición de ley que se debate mañana recoge algunas medidas, recoge algunas mejoras, pero como ya se ha comentado, obviamente no va a resolver los graves problemas estructurales que tiene el sistema sanitario navarro. Es decir, quedan muchas medidas por tomar que se van a quedar ya para la próxima legislatura, ¿no? Esto, bueno, digamos que es un parche de última hora, pero hay unos problemas gravísimos y podemos ver cómo está atención primaria, que bueno, se ha quedado absolutamente destrozada. Nosotros, por ejemplo, nos parecía importante declarar zonas de difícil cobertura, tanto en la Ribera como plazas en algunos hospitales comarcales, porque bueno, creíamos que el tema de la distancia no es el único criterio, no es el criterio exclusivo para declarar esas plazas de difícil cobertura, y tampoco todas ellas están en atención primaria. Era algo que nosotros demandábamos. Hemos presentado enmiendas para que se recogiese en esta proposición de ley. Bueno, el Gobierno mismo ha emitido un informe de disconformidad a todas ellas y no se ha admitido ninguna de las enmiendas hoy por parte de la mesa del Parlamento, y eso es algo bueno que nosotros le dábamos importancia y que no se recoge en la proposición de ley que se va a debatir mañana, ¿no? Yo, bueno, obviamente nuestra intervención, nuestro posicionamiento se lo dejo mañana para nuestra portavoz en el ámbito de salud, la señora Ibarrola, pero yo sí que quiero dejar constancia aquí, bueno, que esas partes que a nosotros nos parecían importantes, esas demandas, no se han recogido
y lo que nos parece, bueno, una obviedad es que la gestión del Departamento de Salud en esta legislatura ha sido nefasta, con el presupuesto más alto de la historia. Tenemos el mayor dato histórico de las listas de espera, y en el barómetro sanitario, que es la valoración que hacen los ciudadanos del sistema público sanitario de Navarra, hemos pasado de la primera posición a la 7ª. Por tanto, los problemas que hay en el Departamento de Salud son estructurales, son muy grandes, y lo de mañana solo va a ser, bueno, un pequeño parche para taponar la herida, pero queda mucho por hacer y, como digo, ya será en la próxima legislatura. Ainhoa Unzu, sí, parche de última hora. efectivamente, los problemas que tiene el Departamento de Salud es así, son problemas estructurales que no vienen de esta legislatura, sino que vienen de una falta de planificación de muchísimos años atrás, porque quiero recordar que hace muchos años que no se convocaba ni una sola plaza para médico, en este caso para Navarra. Por lo tanto, y un médico no se hace en un día, un médico tiene por lo menos una formación de 10 años. A lo largo de esta legislatura no solamente se ha convocado, no sé si eran 1000 y pico plazas médicos, bueno, prefiero casi ni dar el dato porque es probable que me equivoque en el número exacto, pero nada que ver a la planificación de legislaturas pasadas, y efectivamente lo que tenemos es ese resultado. Tenemos un modelo sanitario que respondía a las necesidades del siglo XX, y estamos en un siglo XXI y tenemos que acomodar nuestro sistema sanitario, acomodarlo a una población mucho más envejecida, con muchas más enfermedades crónicas, y eso no se ha hecho, y eso no se hace tristemente en 4 años. Si se hubiera podido hacer, se hubiera hecho, pero eso conlleva primero la implicación de muchísimos agentes y de una fuerza política importante, que aquí no la hemos tenido. Para empezar, porque hemos tenido una pandemia que ha dejado todo al descubierto, y todo esto que comento lo ha dejado entrever perfectamente, que teníamos un sistema sanitario que venía ya bastante debilitado de legislaturas pasadas, porque, como digo, teníamos ya problemas estructurales. Y ahora, bueno, pues nos hemos enfrentado a una serie, bueno, de reivindicaciones laborales, de reivindicaciones que están siendo atendidas. Es que estamos hablando que estas reivindicaciones están siendo atendidas, porque acabo de ver a una representante sindical diciendo: somos conscientes de que hemos conseguido todas las reivindicaciones que solicitábamos. Por lo tanto, hombre, no entiendo tanta queja cuando realmente se ha conseguido lograr las mejores condiciones para, en este caso, el personal sanitario, siempre y cuando redunden en la mejora de atención al paciente. Sí que quiero dejar constancia de una cosa, que se ha cuestionado bastante la manera de llegar a cabo las negociaciones, pero yo os puedo asegurar que a lo largo de muchísimos años atrás ha habido siempre conflictos dentro de la función pública, y especialmente siempre ha habido conflictos dentro del ámbito sanitario. Y es que además hay una cosa muy curiosa, porque tuve la oportunidad de repasar con quién había estado negociando en cada gobierno las condiciones, las retribuciones, las condiciones laborales o el sistema, las reivindicaciones que tenía el personal sanitario, y tanto la señora Uxue Barcos como cuando gobernaba UPN solamente negociaba con el Sindicato Médico de Navarra exclusivamente, y desde luego no pudieron acordar nada en ninguna mesa general de función pública, porque ni siquiera llegaron a ningún acuerdo para intentar paliar pues esas demandas, esas reivindicaciones para, bueno, pues, para la mejora de las condiciones laborales. Por lo tanto, hombre, pues la verdad que me gustaría que cada uno fuera sensato de la responsabilidad que ha tenido, en este caso cada partido, en cada gobierno, ¿no? Porque al final todos hemos pasado por el gobierno, y todos, para bien y para mal, tenemos mucho que decir. Javier Acama, al respecto. Sí, 3 puntualizaciones. Una, Uxue Barcos negoció con todo el mundo, no solamente con el sindicato médico, no es cierto lo que acabas de decir, Ainhoa. Otra, yo no he visto a una representante sindical decir hemos conseguido todo, más bien lo contrario. Todo lo que se puede conseguir en este momento. Bueno, claro, no es lo mismo que decir hemos conseguido todo, todo ¿vale? Lo que se ha podido conseguir es que no tiene este nada que ver, momento, vamos a dejar de manipular, no tiene nada que ver. ¿Qué se puede conseguir en este momento? ¿Qué se puede conseguir en este momento? Carrera profesional y no exclusividad. Esto está conseguido desde hace 2 meses. No voy a entrar yo en la guerra sindical de si es mucho o es poco, pero carrera profesional y no exclusividad está conseguido hace 2 meses, con lo cual, vale, otro desmentido. Y una puntualización que me parece importante: ¿de quién depende que no se convoquen plazas en Navarra, de médico, por ejemplo? Bueno, del gobierno central, que tenía unas tasas de reposición durante años, en principio impuestas por Rajoy, por la derecha,
que al principio mantuvo el PSOE y luego las quitó, de cero. Con lo cual, cada vez que se jubilaba, me da igual, un médico que cualquier otro ámbito, al principio no podíamos sustituir por ninguna persona y luego se fue ampliando poco a poco. Pero eso es de responsabilidad del Gobierno central, que en gobiernos anteriores no hayan podido convocar. Me parece importante, y es cierto que durante décadas se han convocado menos plazas MIR de las que se podían y de las que se debían. Pero, insisto, esto es responsabilidad de los sucesivos gobiernos centrales. Y por terminar, yo creo que la solución sin duda pasa por incrementar, por intensificar las negociaciones en las mesas que corresponden, ahora se está hablando de las mesas que corresponden, tanto sectoriales como generales, para mejorar, decía la señora Unzu, las condiciones laborales, comparto, para mejorar las condiciones laborales, salarios, pero no solo, condiciones en sentido amplio, y muy importante, que no se ha dicho, para mejorar la situación de la sanidad pública en Navarra. Yo creo que esto es fundamental, centrándonos especialmente en atención primaria y en las listas de espera. Chomín González, para terminar ya este bloque. Sí, para nosotros los servicios públicos y unas condiciones dignas de trabajo van unidas, no entendemos una cosa sin la otra. Entonces pensamos también que lo que no se puede hacer desde el Parlamento es intentar sustituir a los distintos agentes que intervienen en la negociación. Es decir, nosotros respetamos sobre todo los ámbitos de negociación donde los sindicatos, las representantes de los trabajadores y trabajadoras tienen que negociar con el Gobierno, con el departamento de turno, qué tipo de condiciones laborales van a regir en ese departamento. Y ahí somos realmente respetuosos con ese tipo de negociaciones. Lo que ocurrió en el proceso que se inició de negociación con el sindicato médico no solo es que se discutiesen solo problemas o necesidades del estamento de medicina, sino que se excluyó al resto de organizaciones sindicales, al resto de los representantes de las trabajadoras y trabajadoras de ese proceso negociador. Y además pues, se comprometió la exclusividad, la incompatibilidad del trabajo en la sanidad pública, permitiendo que pudiesen compatibilizarlo con otra actividad en la sanidad privada. Creemos que fueron dos agresiones importantes, una a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que yo creo que a través de las movilizaciones han conseguido que se les respete ese derecho a negociar, y por otro una agresión que era al ámbito sanitario público, que creemos que también con el acuerdo pues queda más o menos encauzado. El resto de reivindicaciones pues creemos que están para desarrollar y encauzar. Se habla de la carrera profesional, pensamos que puede ser una herramienta muy útil para reducir o recuperar el poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta que las dos carreras que existen, una es del 99, la de medicina, y otra es del 2007, es decir, han pasado décadas desde que se implementaron estas carreras profesionales, y pensamos que es el momento de implementarla para el resto de los profesionales en sanidad, y creemos que hay posibilidades de hacerlo. Hay un compromiso, se firmó en los presupuestos generales de Navarra el compromiso de en este cuatrimestre traer el cuerpo normativo a la negociación. Creo que los sindicatos han firmado que para el 15 de abril se van a reunir para desarrollar esta negociación, y creemos que es encauzar los problemas. La solución, pues esperemos que también a través de esa negociación los sindicatos y el Gobierno sean capaces de llevarla a buen término. Desde luego nuestra voluntad va a ser esa, ¿no? El ayudar y el encauzar todo tipo de problemas para que a través de la negociación y el acuerdo se puedan solucionar o por lo menos encauzar. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa mañana en ese pleno, porque el sindicato médico también ha dicho que si no está conforme del resultado de lo que sale mañana, ha anunciado también una nueva huelga. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos con más temas en este dilema de hoy. Navarra y el Ejecutivo Central formalizan oficialmente el traspaso de las competencias de tráfico a la comunidad foral, que será efectivo a partir del 1 de julio. Así se ha determinado hoy en este acto institucional y tras la reunión mantenida por la Junta de Transferencias Navarra-Estado. Esto es lo que decía la presidenta María Chipre. Hoy la ciudadanía navarra puede estar orgullosa de que desde el consenso, Navarra y el acuerdo con el Estado demos un paso histórico para nuestro autogobierno.
Un paso dado desde el diálogo y el acuerdo, desde el respeto y la lealtad, desde el compromiso con nuestro marco institucional y desde el compromiso de este Gobierno en el avance de nuestras competencias con una perspectiva de la mejora del servicio público, siempre con ese espíritu inclusivo e integrador. Aunque el traspaso será efectivo desde el próximo 1 de julio, hemos establecido un periodo transitorio en varias fases durante el cual los efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Foral colaborarán de manera especialmente reforzada con el fin de que en todo momento se lleve a cabo la función de vigilancia de la seguridad vial en las vías navarras en condiciones óptimas. Arrancamos esta segunda parte del dilema con el tema de las transferencias de tráfico y se ha dado un nuevo paso, un nuevo avance en ese acto institucional y también tras esa reunión de la Junta de Transferencias por parte de la Comunidad Foral, por parte del Gobierno Central. Ángel Lanza, Navarra-Suma, comenzamos esta parte hablando de esas transferencias de tráfico. ¿Se va según lo previsto con lo que se esperaba en esa transferencia? Bueno, yo creo que UPN ha sido claro apoyando la transferencia de esta competencia a Navarra. Es una competencia recogida en la LORAFNA, por lo tanto, todo aquello que esté recogido dentro de esta ley, que yo creo que es la ley más importante de Navarra, pues bienvenido. Nosotros, cuando tuvimos responsabilidades de gobierno, reclamamos también esta transferencia, la transferencia de esta competencia. Quiero recordar incluso en los años 2000, yo recuerdo al presidente Miguel Sanz ya negociando con el entonces ministro socialista, el señor Alonso, bueno, esta negociación, esta transferencia. Nosotros hemos sido críticos en la forma en la que se ha llegado a este acuerdo. ¿Por qué? Porque siempre hemos defendido que la negociación de este tipo de transferencias tiene que hacerse entre el Gobierno foral y el Gobierno central. Aquí hemos sido muy críticos porque el último acuerdo es un acuerdo presupuestario entre el señor Sánchez y el grupo de H. Bildu. Hemos sido muy críticos primero en la forma de hacerlo, en una negociación presupuestaria, que nos parece que no es la forma en la que se tiene que negociar la transferencia de competencias, y luego por ser el grupo político con el que ha llegado al acuerdo, pues porque bueno, nos parece, conocemos ya el posicionamiento político de H. Bildu, siempre ha sido favorable a la expulsión de estos cuerpos policiales del Estado de Navarra, y luego entendemos bueno, que con el recorrido ético y moral que todavía tiene H. Bildu de condenar esa acción terrorista de ETA y esa falta de respeto hacia las víctimas, pues nos parece un acuerdo dañino y sangrante en este sentido que haya sido de esta manera. Pero bueno, al final, bueno, aquí se hablará ahora de quién se anota al tanto de esto. Yo lo que quiero resaltar es que desde hace muchos años gobiernos de diferentes colores han defendido, por supuesto, la LORAFNA, la transferencia de esas competencias a Navarra, y por supuesto también bueno, la parte que nos genera la duda de qué va a pasar con esos 50 agentes de tráfico de la Guardia Civil, porque bueno, somos conscientes, se habla de esa famosa pasarela, pero hay muchas dudas por parte de esos agentes de tráfico de la Guardia Civil, que al final, bueno, si quieren seguir en el servicio de tráfico, van a tener que pasar a ser policías forales o tienen que trasladarse a otra comunidad. Nosotros con esto no estamos de acuerdo. Se ha dado un periodo de 4 años porque obviamente hay una complejidad para llevarlo a cabo, pero sí que tenemos esa preocupación con lo que vaya a suceder con esos agentes de tráfico en la Guardia Civil. Pues Ainhoa Unzu, ¿qué dice al respecto sobre esas dudas? Bueno, pues ahora voy con esas dudas, pero sí que me gustaría resaltar, de verdad, que por fin, y lo acaban de decir tras décadas, porque esto se inicia ya no en el año 2000, sino en el año 1993, cuando UPN empezó a intentar hacer un estudio de qué era, ¿no? Transferir nuevamente esa competencia que Franco arrebató a Navarra en 1962, la competencia de tráfico que hoy, por fin, la presidenta Chivite ha conseguido recuperar para Navarra. Así que la presidenta Chivite cumple con la palabra dada. Esto no es porque venía en un acuerdo con Bildu, esto es un intento de hace muchísimos años, pero nadie había sido capaz de conseguirlo, pero hoy ya podemos decir que es una realidad
que tráfico vuelve a ser competencia en exclusividad de Navarra. En exclusividad que, por cierto, señor Ansa, no fue con el ministro socialista en el año 2000, sino que fue el señor Miguel Sanz, presidente de UPN y de Navarra en ese momento, y el presidente Aznar del Partido Popular, cuando el 6 de abril del año 2000 firmaron un acuerdo político, PP y UPN, un acuerdo político para que Navarra recuperara la competencia de tráfico con exclusividad de la Policía Foral. Lo que ahora tanto parece que asusta y dice que Bildu, que no sé qué, no, es que el presidente Aznar y Miguel Sanz ya lo intentaron en el año 2000 y por 1000 cuestiones, porque esto no es nada sencillo, no lo llevaron a término. Bien, y entonces, ¿ahora qué va a ocurrir? Bueno, esto va a haber un periodo transitorio de 4 o 5 años, porque claro, ahora todavía la Guardia Civil tiene competencia compartida con la Policía Foral para gestionar el tráfico en nuestra comunidad, ¿no? Y ahora va a ser en exclusiva la Policía Foral. Entonces, cuando el señor Ansa habla de esa famosa pasarela que parece que existe, con la cual no estamos de acuerdo, no, la famosa pasarela fue una enmienda de UPN, de Unión del Pueblo Navarra, partido al que pertenece el que me ha precedido en el turno de la palabra, y por esa enmienda para crear la pasarela, que se introdujo en la Ley de Policías del año 2018, hoy la Guardia Civil va a tener la posibilidad, de manera voluntaria, aquel que esté ejerciendo labores de tráfico, de poderse pasar mediante esta pasarela a ejercer las labores de tráfico dentro de la Policía Foral. O sea, esa famosa pasarela que habla en plan desprecio y que parece que le da... No sé, bueno, fue una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro. Aquel Guardia Civil que por motivos personales no quiera pasarse a la Policía Foral, siempre se puede quedar en nuestra comunidad, en Navarra, a ejercer otras funciones, otros servicios que también tiene competencia aquí la Guardia Civil, como son, bueno, pues un montón de ellos, porque ahora en estos momentos tampoco tengo el listado completo, pero no se echa a nadie, no se expulsa a nadie. El Guardia Civil que quiera seguir ejerciendo las competencias de tráfico lo podrá hacer a través de la Policía Foral, y aquel Guardia Civil que no desee pasarse a la Policía Foral puede seguir ejercitando sus funciones en otro servicio dentro de la Guardia Civil y dentro de nuestra comunidad si lo desea. Javier Acamán, al respecto del día de hoy, de esas competencias de tráfico. Sí, Ley de Policías que creo que no apoyasteis. Abstención, si no me equivoco. abstención. Las Eso policías es. de Navarra Sí, en sí, general, locales, bien. Pero que esto no tiene nada que ver, tiene que ver nada con la transferencia del tráfico. Déjame hablar, que no he dicho más que una frase. Digo, bien. Bien, es una muy buena noticia, desde luego es una excelente noticia. El tanto, decía el señor Ansa, el tanto, ¿quién se lo vaya a notar? Bueno, el tanto se lo nota la sociedad navarra, que ve recuperada una competencia que nos había robado el franquismo hace más de 60 años, y una competencia que, ya se ha dicho, todos los partidos de Navarra venían reclamando en régimen de exclusividad hasta el año 2018. En el año 2018, la presidenta entonces, Uxue Barkos, consigue el compromiso de Pedro Sánchez de traer la transferencia de tráfico en régimen de exclusividad, y entonces la derecha navarra empieza a hablar de competencia compartida, de no exclusividad, por primera vez, lo ha dicho también la señora Uncino, y no voy a repetir, yo creo que por puro interés partidista, porque otros partidos no se anotarán tantos que ellos no habían podido anotarse. Yo creo que es una muestra de poca generosidad y un error político clamoroso. En cualquier caso, en el camino, es cierto, ha habido otro tipo de acuerdos presupuestarios, el último con EH Bildu, anteriormente hubo también con el PNV, y yo creo que da muestra también de lo mucho que hay que tirar desde Navarra y lo importante que es ir unidos desde Navarra a Madrid a reclamar lo que nos corresponde, porque está en una ley orgánica, como es la Lorazna, y la importancia de dejarnos de estos juegos partidistas y de ir a pedir algo que no es ni más ni menos que el cumplimiento de la ley. En cualquier caso, lo importante es que la transferencia viene a Navarra, ojalá, desde luego, bastante antes que el cumplimiento de esos 4 años, ojalá antes que tarde. En el camino, quiero recordar, hacia una Policía Foral integral que asuma todas las competencias. Yo creo que esto tenemos que tenerlo claro, por lo menos esta es la posición de Geroa Bai. Y ya por ir terminando esta primera intervención, esta legislatura hemos asumido la competencia del ingreso mínimo vital, esta sí que la negoció el PNV en el Congreso y UPN lo sabe bien, que protestó mucho. Hemos asumido la competencia de tráfico y hemos asumido la competencia de sanidad penitenciaria. Son 3 excelentes noticias. Tráfico y sanidad penitenciaria, competencias iniciadas en la anterior legislatura. ¿A dónde quiero ir? Esta legislatura no se ha iniciado
ninguna transferencia a Navarra. Yo creo que ha habido poca ambición en este sentido por parte de Función Pública, por parte de la presidenta Chivite, y creo, porque sabemos lo que cuesta conseguir una transferencia, sabemos que no es una cuestión de unos meses, es una cuestión de varios años, y creo que va a haber que pisar el acelerador si queremos conseguir durante los próximos años transferencias, ya se ha hablado de la siguiente legislatura, por supuesto, pero transferencias fundamentales. Nos faltan al menos 8 en la Lorazna importantes, y quiero señalar 2, becas y más de más I. Yo creo que es fundamental que Navarra las tenga cuanto antes, y ahí sí que hemos pecado, igual que decimos, oye, de verdad, nos alegramos profundamente de que se haya firmado hoy esto, también hace falta pisar el acelerador con otras cosas que están pendientes. Chomín González, EH Bildu. Nosotros muy contentos, es un acuerdo que se llegó con el Gobierno del Estado en el sentido de que las transferencias de tráfico se realizasen antes del 31 de marzo, entonces encantados. Sabemos obviamente que no es un logro único y exclusivamente de Euskal Herria Bildu, son muchos años de trabajo en un objetivo común, compartido, yo creo que de forma mayoritaria por los grupos parlamentarios del Parlamento de Navarra, y en ese sentido tenemos que estar contentos. El proceso, pues lo que sobre todo buscamos ahora o nos gustaría es que todo este periodo provisional y de desarrollo, ¿no?, de lo que es las transferencias sea lo más rápido posible. Pensamos que la Policía Foral, sabemos que la Policía Foral está desarrollando prácticamente toda la actividad de regulación del tráfico en Navarra, con lo cual estamos convencidos que podrían asumir el 100% sin mayores problemas. Sí que en cuanto al desarrollo de la ampliación de la plantilla, pues para poder asumir todas estas tareas es un proceso que cuesta más tiempo, entonces en ese sentido nos parece importante. Y luego señalar algunas cosas que son efectos prácticos que tienen las transferencias estas que se han conseguido para Navarra. Pues la transferencia de la sanidad penitenciaria eran más de 2 millones de euros, el coste que le supone al Gobierno de Navarra mantener la estructura de la prestación ahora mismo no llega al 1 millón de euros, es decir, estábamos pagando 1 millón de euros más al Estado al año por esa actividad. Y lo mismo nos pasa, pues por ejemplo, con las multas. Pues estamos recaudando 12 millones de euros en cuanto a sanciones de tráfico al año en Navarra, y sin embargo ese dinero luego no revierte en las arcas de Navarra, es decir, entendemos nosotros que perdiendo una financiación que se podría utilizar para muchas necesidades que tenemos en la comunidad. Ángel Anza, no sé si las explicaciones que le ha dado antes a Ainhoa Unzu le han convencido o no respecto a las dudas que le planteaba esa pasarela para los guardias civiles. Bueno, yo quiero recordar en primer lugar que la transferencia de esta competencia no se inicia la pasada legislatura, ya se han puesto aquí casos, se inicia en gobiernos anteriores. UPN también hizo trabajo para iniciar con esta transferencia, y yo creo que es justo decirlo, porque como digo, todo lo que sea conseguir la transferencia de competencias que están recogidas en la Lorazna es una noticia positiva, y en el caso particular nuestro, un partido como UPN, un partido regionalista que defiende, ¿no?, esa pertenencia a Navarra a España y que se cumpla la Lorazna, es una buena noticia, y así lo hemos dicho. Nosotros tenemos dudas, claro que tenemos dudas, porque bueno, se está hablando primero de ese periodo transitorio de 4 años, se habla de una fecha de que va a venir el 1 de julio, es posible que el 1 de julio en Navarra todavía haya un gobierno en funciones, es decir, hay una serie de procesos que no podemos olvidar que bueno, van a tener una complejidad, ¿no? Se habla también que las multas hasta el año 2025 no va a empezar a recaudar la Navarra, es decir, hay una serie de aspectos dentro de esta competencia que son complejos y que va a haber que estar muy atentos. Bueno, nosotros, lo que se comenta de las dudas de la Guardia Civil, nosotros somos favorables a que siga habiendo esa colaboración y esa ayuda de esos agentes de tráfico en el servicio de control y vigilancia de las carreteras, por supuesto, bajo el liderazgo de la Policía Foral, que es el cuerpo policial referente de Navarra, eso no tenemos ninguna duda. Pero no nos oponemos a que esa coordinación siga existiendo, porque el servicio que hay en la actualidad es bueno. Yo he escuchado a veces, no, es que esto va a suponer un mejor servicio. Yo creo que ahora se está haciendo un buen servicio. Es decir, nosotros somos favorables a esa coordinación entre diferentes cuerpos policiales, y a nosotros no nos sobra ningún cuerpo policial de los que trabajan en Navarra. Por lo tanto, que la competencia la asuma Navarra, que el liderazgo sea la Policía Foral, pero que pueda
seguir teniendo esa ayuda, esa colaboración de esos 50 agentes de tráfico de la Guardia Civil, lo vemos perfectamente compatible y necesario, y bueno, pues esas dudas, como digo, que pueden tener esos agentes de la Guardia Civil todavía, lo han manifestado públicamente, no es algo que digamos nosotros, y eso es obvio. Y aquí también, bueno, se ha comentado de otras transferencias. Yo creo que eso es importante, también la falta de ambición por parte de este gobierno, pues porque es obvio que cuando se materializa la transferencia de una competencia, la mayor parte depende de la voluntad que tenga el gobierno central. Es decir, no nos podemos engañar. Aquí puede haber un gobierno de Navarra que sea más o menos insistente, pero también la voluntad que tenga el gobierno central que esté en Madrid en ese momento tiene mucho que decir. Y yo quiero recordar que aquí, por ejemplo, en el Parlamento en esta legislatura se aprobó una moción reclamando la transferencia a la competencia de becas a Navarra, y yo mismo pregunté al consejero un año y medio después de esa moción aprobada, y la respuesta fue que el gobierno de Navarra no ha movido ni un dedo por esa transferencia de esa competencia. Entonces, yo creo que esos temas pendientes también hay que tenerlos en cuenta. Ainhoa Unzupe-Sere, ya le han acusado 2 veces de poco ambicioso a este gobierno. Eso es lo que más gracia parece que hace, porque, hombre, dicen poco ambición. Hombre, poco ambición. Hacía 20 años que Navarra no conseguía una nueva transferencia. Y yo no sé si será casualidad o no, pero es que ha sido con un gobierno socialista en el Estado y un gobierno con presidenta socialista en la Comunidad Foral de Navarra, Pedro Sánchez, María Chivite, quien, casualidad o no, pues no lo sé, pero bueno, ya acaba de decir el señor Ansa, es muy importante la voluntad del gobierno central. Bueno, pues efectivamente, pues ahora está el señor Pedro Sánchez, que tiene un buen entendimiento con la presidenta María Chivite, que tiene un buen diálogo con presidenta María Chivite, y que además hay un buen entendimiento entre ambas administraciones, y esto ha hecho que a lo largo de esta legislatura, según ustedes, poco ambiciosa para el autogobierno, bueno, pues se ha conseguido lo que no se ha conseguido en los últimos 20 años, que son traer 3 nuevas transferencias para Navarra, que eso no significa más que fortalecer nuestro autogobierno, fortalecer nuestro régimen foral. Y además de todo ello hemos tenido, no se nos olvide, 3 modificaciones del convenio económico. Yo en 8 años que llevo en el Parlamento, yo no había visto hasta el año pasado que se modificara la ley de convenio económico. Bueno, pues ya hemos tenido 3 modificaciones nuevas también, más una nueva aportación económica al quinquenio, que también ha sido un acuerdo muy importante, y esto, hay que decirlo, esto se consigue prácticamente en todas las legislaturas, porque es ley también, cada 4 años, hay que renovar ese acuerdo de aportación económica al quinquenio. Por lo tanto, hombre, casualidad o no, que se ha empezado, según ustedes, en el año 2000, bueno, pues habrá sido casualidad o no, pero ha sido 2 presidentes socialistas quienes han traído al final 3 competencias nuevas para nuestra comunidad foral. Estamos ya en los últimos minutos casi, en el tramo final, no sé si le han convencido esas explicaciones. Las casualidades no existen, eso está claro. Y también es cierto que los términos en los que se firma esta competencia son prácticamente los mismos que aquellos en los que la consejera Beaumont, la anterior legislatura, se la planteó al Gobierno de España. Con lo cual, efectivamente, las casualidades no existen, y es una excelente noticia que esta legislatura se haya podido firmar tráfico, como digo, prácticamente las mismas condiciones que planteó la consejera Beaumont la anterior legislatura. Dicho lo cual, yo voy a dejar el asunto medallitas y voy a pasar a cosas que creo que son de más sustancia. Decía el señor González que es una buena noticia todo lo que supone recibir transferencias, porque supone que Navarra tiene que pagar menos de lo que corresponde, supone dinero para Navarra, eso es cierto, y también supone mejor servicio público, ¿no? Yo creo que cuando desde Navarra se gestiona para aquí, desde lo cercano, lo podemos comprobar en muchos otros campos, se hace mejor. Y cuando el Gobierno del Estado sigue manteniendo la competencia, y podemos irnos a la gestión de la Seguridad Social, cómo está funcionando la Seguridad Social, el edificio de la Seguridad Social en Navarra, es imposible conseguir cita. Tráfico, hemos tenido muchos problemas, hacer cualquier papeleo. Podemos hablar de las autoescuelas. Hay infradotación de medios generalmente, históricamente, en las competencias, en los servicios que da el Estado en Navarra. Tenemos que asumir competencias para mejorar los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía. Nos quedan los últimos 5 minutos y aún nos queda la última ronda por ir concluyendo. Sí, voy a ser breve. Yo creo que las circunstancias políticas un poco de
de las necesidades también de los distintos gobiernos, han hecho que este tipo de casualidades que hacen que puedan acumularse de cara a que pueda haber un resultado positivo. Eso es lo que ha sucedido. Tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Navarra ha estado en unas circunstancias políticas que le ha permitido dar estos pasos que en otras legislaturas no han podido ser posibles. Y en eso, pues desde luego reconocer que nuestro papel como Euskal Herria Bildu no ha sido el único y es el exclusivo, pero que sí que ha sido determinante, y en eso estamos contentos. Es decir, seguimos trabajando porque Navarra tenga cada vez más autogobierno, más competencias, esa es nuestra tarea, y desde luego pues creo que coincidiremos en muchos aspectos. Pues por ejemplo, con la seguridad social, para nosotros sería ideal que esa caja única de una vez se rompa y permita a Navarra gestionar la caja de la seguridad social propia, porque creemos que mejoraría muchísimo las prestaciones a la población. Empezamos ya la última ronda en la que les voy a pedir una valoración o qué es lo que esperan de esta última recta final de la legislatura. 1 minuto cada uno, comenzamos con Txomin González de EH Bildu. Este tramo, ¿qué es lo que esperan? Bueno, creemos que hay una serie de temas que se deberían de quedar cerrados, en concreto compromisos como los que se han llegado con los sindicatos de cara a desarrollar la carrera profesional, la reducción de la temporalidad, la recuperación del poder adquisitivo, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras, y luego también algunos objetivos que son generales, como el de ciertas transferencias que creemos que también deberían de empezar a ponerse. Creemos que el debate fundamental sobre todo es qué modelo de autogobierno queremos para el futuro en Navarra, y que creemos que eso sí que es necesario hacer esa reflexión. Seguimos adelante, Javier Acamaguero Abay, ese término de la legislatura, ¿qué es lo que esperan de este tramo final? Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Txomin en relación al autogobierno. También creo que es muy importante desactivar conflictos que tenemos. Hemos hablado en la primera parte del debate sobre esto, conflictos que tenemos en educación, que tenemos en salud, que hay en el ámbito de las residencias, que hay en el ámbito de la gestión deportiva. Hasta hace 4 días hemos tenido una huelga y tampoco es que estén ahora mucho mejor que antes, aunque esto es un ámbito más municipal. Bueno, desactivar esos conflictos a base de negociar y a base de mejorar las condiciones. Y luego tenemos en el Parlamento leyes todavía importantes. O sea, no nos podemos olvidar que tenemos unas cuantas leyes que hasta el último día, prácticamente hasta el día 30 de marzo, va a haber que seguir negociando y aprobar. Recta final de la legislatura, Ainhoa Unzu, PSN. Sí, pues que ya acaba además la semana que viene la actividad parlamentaria. Si salen adelante todas las iniciativas legislativas que todavía tenemos pendientes, que son 6, sumarán en total a lo largo de la legislatura nada más y nada menos de 130 iniciativas legislativas aprobadas en el Parlamento, y además, al margen de los sectores que correspondan cada cual, creo que este Gobierno y los grupos parlamentarios que han respaldado todas esas iniciativas han tenido siempre el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. La política siempre ha estado en el centro, poniendo en el centro a las personas, y en el fortalecimiento de los servicios públicos de nuestra comunidad foral de Navarra, para mejorar siempre la calidad y a la atención a la ciudadanía. A eso nos hemos dedicado, a eso nos vamos a dedicar los 10 escasos días de legislatura que faltan, y espero además que continuemos así en la próxima legislatura. Terminamos con Ángel Ansá Navarrasuma. ¿Qué es lo que espera de estos últimos compases de la legislatura, de estos últimos Bueno, meses? pues esperamos poco, porque para nosotros ha sido una legislatura decepcionante, en la que Bildu ha mandado, quedan graves problemas por resolver en Navarra, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la fiscalía, en el ámbito de la inflación de precios, en el ámbito del empleo. Yo lo que puedo decir, pues que bueno, que en UPN tenemos muchas ganas de mejorar las cosas, y vamos a seguir trabajando para lograr la confianza de los navarros cuando vayan a las urnas el próximo 28 de mayo y resolver todos estos asuntos que van a quedar pendientes para la próxima legislatura. Asuntos pendientes, distintos frentes abiertos. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Ángel Ansá Navarrasuma, muchísimas gracias por habernos acompañado en este dilema. Gracias a vosotros. Ainhoa Unzu, PSN, muchísimas gracias también por haber estado aquí en este dilema de hoy. Un placer, gracias. Javier Acamaguero Abay, muchísimas gracias. Gabón. Como siempre, encantado, gracias. Y Txomin González, EH Bildu, muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotras. Y a ustedes les emplazo al próximo dilema. Buenas noches.